Hola chicos, ¿cómo están? Junto a las profesoras Jacqueline Puebla y Natalia Galdame, quien les habla, les presentamos la 11ª guía de segundo medio, que corresponde a una nueva unidad. Esta unidad se llama Química Orgánica. En esta unidad, donde vamos a aprender muchas cosas interesantes que les van a servir mucho después para cuando den en un futuro su prueba de transición llamada ahora, quizás como será llamar después. Bueno, el objetivo de esta unidad es analizar las propiedades del átomo de carbono, la nomenclatura, es decir, la forma en que se llaman los compuestos orgánicos y la estereoquímica e isomería de diversos compuestos orgánicos. A modo de introducción, vamos a decir que entre el siglo XVIII y el siglo XIX, es decir, entre 1900, llegando por ahí más o menos 1900 y algo, la química se divide en dos grandes ramas. Por un lado la química orgánica y por otro lado la química inorgánica, denominándose química orgánica esta parte de la química de los compuestos del carbono. No necesariamente de los seres vivos, sino que de todos aquellos compuestos que contengan en su estructura al menos un átomo de carbono. Se estudia además la preparación, la reactividad, las propiedades, las estructuras de este tipo de compuestos. Esto ha abierto un campo de investigación que estudia prácticamente la mayoría de las cosas que te rodean, ya sea tanto por la forma, porque forman parte del medio ambiente, como porque las utilizas para vestirte, para comer, para jugar, etc. ¿Te has dado cuenta que cada año la tecnología evoluciona y que en general a medida que avanza el tiempo aparecen nuevos materiales? Por ejemplo, si nosotros habláramos de los nuevos materiales, en este instante se han diseñado una serie de materiales que son semipermeables o permeables o impermeables para evitar, ¿cierto?, que partículas, que líquidos, que sólidos traspasen entre ellas. Y esa tiene una aplicación en lo concreto ahora en tiempos de pandemia, por ejemplo, para hacer mascarilla. La calidad y el tipo de material está directamente relacionado con el uso que nosotros le damos a esto. Esto se debe a que las necesidades de los seres humanos son cada vez mayores, implicando la creación de nuevos materiales que respondan a dichos requerimientos, lo que estábamos diciendo. El átomo de carbono, tanto por interaccionar entre sí como con otros átomos de diversos elementos, forman un sinfín de estructuras que sirven como base para la creación de muchos materiales, que es muy probable que conozcas, pero vamos a analizar algunos. ¿Te gustaría poder explicar cómo se forman estas estructuras y por qué los materiales que utilizamos poseen ciertas características? Es lo que vamos a tratar de enseñarles junto a la profesora Jacqueline. Dentro de las fibras químicas nosotros tenemos algunas que son artificiales y otras que son sintéticas. Alguien podría decir, profesora, pero eso es lo mismo, artificial y sintética. No es tan así, porque artificiales son las que nosotros modificamos y creamos a partir de algo natural, pero las sintéticas se hacen enteras en un laboratorio. Por ejemplo, las fibras celulósicas se hacen a partir del caucho del látex, que son sustancias naturales. ¿Y qué tipo de fibras tenemos acá? La viscosa, el acetato. El acetato es esa tela media brillante que de repente nos gusta usar a las mujeres. Y también tenemos fibras químicas artificiales como aquellas que son proteínicas y que vienen a partir de animales, por ejemplo, como la fibrolana, de vegetales como el ardil y de algas como el alginato. Y tenemos también fibras químicas sintéticas que se producen enteramente en un laboratorio, como la poliamida, el poliéster, ¿cierto? El poliéster que nosotros lo ocupamos tanto para las ropas, y también fibras sintéticas de polimerización como el polivinilo, el poliuretano, el polipropileno. El polivinilo, por ejemplo, es una sustancia, es lo que nosotros conocemos como el PVC. Todos esas ropas de repente medias plásticas que nosotros usamos. Bueno,
eh, de los más de 50 millones de compuestos químicos conocidos actualmente, la mayoría de ellos contienen carbono. Una, dice, ¿por qué o cómo el carbono puede formar tantos compuestos diferentes? Dos, ¿en qué formas conoces, has visto o has estudiado que se encuentra el carbono en la naturaleza? Tres, analicemos qué se conoce del carbono y para eso lo buscaremos en una tabla periódica. A ver, si ustedes miran en cualquier tabla periódica van a encontrar esta información. Esta información, ¿qué me indica a mí? Me dice que el carbono tiene símbolo químico C, ya que tiene una configuración electrónica, es decir, un ordenamiento de electrones que es así: un S2, 2S2, 2P2. Ahí están 2 más 2 más 2, 6 carbonos, que es el número atómico y que representa el número de protones que tiene el carbono. Si está neutro, también representa el número de electrones. Y tiene estados de oxidación 2 más 4 menos 4. Tiene una electronegatividad de 2,5, tiene un radioatómico de 0,9 y una estructura, ya la dijimos, de un S2, 2S2, 2P2. ¿Por qué lo nombro varias veces? Porque esta estructura, esta configuración electrónica, nos va a dar como resultado que el carbono tiene propiedades que son diferentes a todos los otros elementos químicos. Se pregunta ahí, dice, ¿cómo el carbono puede formar tantos compuestos diferentes? La respuesta pareciera ser que está relacionada con el estado de oxidación que él tiene y con el tipo de enlaces que puede formar. Después dice, ¿en qué formas conoces o has visto o has estudiado que se encuentra el carbono en la naturaleza? A lo mejor no lo han estudiado todavía, pero el carbono se encuentra en la naturaleza de diferentes formas. El carbono se encuentra bajo varias formas alotrópicas. Nosotros vamos a estudiar dos. Una, el diamante, carbono diamante, y el otro, ¿cierto? Que están aquí, dos diamantes que son una forma alotrópica del carbono, y el otro, el carbono grafito, que es el que nosotros utilizamos habitualmente en nuestras minas de los lápices a mina, tal como su nombre lo indica. Ahora, estos dos que son tan diferentes, que valen tan diferentes, ¿son elementos químicos distintos? La respuesta es no. Lo que son formas alotrópicas, es decir, de presentación en la naturaleza que tiene el carbono. Ahora, analicemos químicamente lo que les decía, esto de la configuración electrónica. En química se conoce el término hibridación, ¿ya?, como una interacción de orbitales atómicos. Algo híbrido, a nosotros en términos generales nos pareciera ser, es una mezcla de algo. Por ejemplo, un centauro es un híbrido, mitad caballo, mitad ser humano. En química, cuando nosotros hablamos de híbrido, el híbrido se refiere siempre a orbitales que interaccionan y se superponen, dando un orbital que tiene características diferentes. La hibridación consiste en una mezcla de orbitales puros y que se encuentran en un estado excitado. Por ejemplo, si nosotros anotamos la configuración electrónica del carbono, me queda un S2, dos electrones ahí, 2S2, dos electrones en el orbital S, 2P2, dos acá. Cuando esto se presenta así, estos dos están casi en el mismo nivel energético. Por lo tanto, lo que ocurre, lo que se propone que ocurre, es que este electrón que está aquí salta a ocupar este espacio vacío que está acá, quedándome de esa manera 4 orbitales híbridos de la misma energía. Cuando ocurre una hibridación del tipo sp3, yo lo que tengo es 4 orbitales que son exactamente iguales. Cuando la hibridación es del tipo sp2, ¿cierto?, tengo este tipo de disposición, es decir,
en los orbitales S, ¿cierto? Como que apareciera un espacio más. Y en la hibridación SP, yo lo que tengo es exactamente lo mismo que está planteado acá, pero con dos electrones que se encuentran en orbitales P. Esto me da lo siguiente, que esto es fundamental para la comprensión de la estereoisomería y de la química, llamémoslo así, espacial, de cómo se disponen los átomos en el espacio. Si nosotros tenemos una hibridación sp3 que se refiere a enlaces simples, carbono-carbono o carbono-hidrógeno, como en este caso, ese tipo de hibridación me orienta geométricamente a un tetraedro, el átomo de carbono en el centro y 4 átomos de hidrógeno que se disponen espacialmente con un ángulo de separación de 109,5 grados. El tipo de enlace es un enlace simple y que llamaremos enlace sigma. Un ejemplo, la molécula de etano. Cuando la hibridación es sp2, la orientación geométrica es trigonal plana, con ángulos de separación de 120 grados. El enlace es doble, y cuando se produce un enlace doble es porque hay un enlace sigma y un enlace pi, como en el caso del eteno. Si la hibridación es sp, la orientación geométrica es lineal, con un ángulo de separación de 180 grados. Y ahí nosotros tenemos 3 enlaces, un enlace sigma y 2 enlaces pi, como por ejemplo el etino. En general, cuando nosotros estamos hablando de los compuestos del carbono, el carbono puede formar largas cadenas, ¿ya? Y además puede formar enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Por eso es que es capaz de formar tantos compuestos. Fíjense, acá hay otra cosa importante. El enlace simple, carbono-carbono, tiene una distancia de 1,54 Armstrong y una energía de 347 kJ/mol. El enlace doble tiene una distancia de 1,34 Armstrong y una energía de 598 kJ/mol. Y el enlace triple tiene una distancia de 1,20 Armstrong con una energía de 811 kJ/mol. ¿Qué significa eso? Que el enlace triple es mucho más corto y es más energético. Por lo tanto, si yo lo rompo, me va a costar más romperlo, pero va a liberar una mayor cantidad de energía. A diferencia del enlace simple, que es un enlace más largo, por lo tanto me va a costar menos cortarlo, pero que la energía que va a liberar es menor. Chiquillos, nos quedamos entonces con toda esta materia. Usted puede, este video puede pausarlo, puede verlo todas las veces que sea necesario, puede anotar los conceptos y después de que ya tenga aprendida la materia, solo ahí trate de resolver el instrumento de evaluación. Cualquier duda la aclaramos el día de la tutoría, donde los esperamos junto a la profesora Jacqueline Puebla. Un abrazo para todos, me despido, soy Natalia Galdames, profesora del segundo A, segundo C, segundo D y colaboradora en el segundo B. Un abrazo para todos, que estén muy bien.